Esto de la inteligencia artificial hace algunas décadas lo veíamos en las películas, ¿no? Era una cuestión de ciencia ficción y hoy es presente, ¿no? Forma parte de cómo estudiamos, de cómo buscamos información, de cómo escribimos nuestras tareas. Entonces creemos que es importante, que es un momento oportuno para sentarnos a pensar, a reflexionar, a mirar los estudios que ya se vienen haciendo en varias universidades del mundo en relación a cómo ha impactado la aplicación de la inteligencia artificial en estos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y bueno, y para eso creímos que era bueno contar con una referente internacional en el tema. Miriam es licenciada en Educación con orientación en Tecnología Educativa por la UBA, es magíster y especialista en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes, es doctora en Humanidades y en Arte con mención en Educación por la Universidad Nacional de Rosario, tiene diplomas superiores en Educación y Nuevas Tecnologías, Constructivismo y Educación por la Flaxo, es asesora pedagógica de nivel superior universitario y no universitario. Actualmente, como les decía, es profesora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la línea de investigación que viene desarrollando tiene que ver justamente con esto, didáctica y tecnología, vanguardias didácticas, transformaciones culturales que involucran prácticas en la enseñanza y en la construcción de conocimiento, desarrollo de inteligencia artificial y otras tendencias culturales que reflejan fluidez y omnipresencia en los cambios tecnológicos. Y ha producido tiene una vasta producción vinculada a estas temáticas. Así que bueno, la idea es conversar con ella, en la primera parte donde ella nos cuente lo que ha preparado y una segunda parte donde ustedes puedan preguntarle las cosas que les haya quedado ahí, que tengan interés de profundizar. Así que muchas gracias, Miriam. Nada, quisiera agradecer a toda la UDELAR, al CENUR, a Salto, que me recibieron con tanto afecto y también con tantas propuestas y preguntas que me hacen pensar. Desde ayer estamos trabajando con el equipo de investigación y van surgiendo cosas que no teníamos previstas y eso es lo que enriquece estos encuentros. Entonces, en primer lugar, estoy más que agradecida por estar acá, conocer Salto, también caminar Salto, y aunque Ernesto en este momento no esté, agradecerle que me haya recomendado ir a ver uno de los atardeceres más lindos del mundo al río y ayer fui a hacerlo. Quiero decirles antes que nada, y ahora voy a empezar a exponer, que es un trabajo, lo que les voy a contar, que articula un proceso de investigación que vengo llevando hace muchos años, en el marco de un colectivo también que permite que estos procesos de investigación se desarrollen. No voy a apuntar a ninguna disciplina en particular, sé que acá hay estudiantes, docentes, profesores, gente de otras instituciones, entonces cada uno se sentirá interpelado e interpelada en aquel abordaje o pequeño espacio de reflexión. ¿Qué no voy a hacer? No les voy a dar ningún tip para que se vayan corriendo a utilizar inteligencia artificial generativa. Si esperaban esto, siento decepcionarlos, pero denme la chance, escuchen por lo menos hasta el final. ¿Qué esperaría de ustedes? Que vayan preguntándose o armando preguntas, si es que tienen ganas, para que esto no sea un espacio meramente expositivo. Entonces, dicho esto, voy a empezar preguntándome en voz alta, de manera retórica, ¿por qué es necesario hablar de estos temas hoy? Yo porque quería controlar el tiempo, no extenderme. Si me paso el tiempo, ustedes me hacen gestos así, anda cerrando. ¿Por qué es importante hablar de estos temas hoy? Porque el conocimiento está mutando radicalmente, porque la concepción acerca de qué es conocer, aprender y enseñar está cambiando. Porque el conocimiento se expande generativamente junto a la inteligencia artificial generativa y nosotros tenemos que poner un punto de inflexión ahí para preguntarnos qué sucede con el régimen de veredicción o la instalación de una verdad de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué sucede con el pensamiento crítico que en general los docentes atribuimos a que los estudiantes no lo tienen, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los estudiantes construyan este pensamiento crítico? Y diría en primera persona, ya que es mi interés particular la didáctica, ¿cómo hacemos los docentes para pensar críticamente la inteligencia artificial generativa? Entonces, en esta propuesta
en este juego que nos invita a jugar la inteligencia artificial generativa, hay cambios radicales, hay cambios muy significativos que están vinculados con una ecología, una nueva ecología de la subjetividad, de los aprendizajes y en nuevos modos de apropiarnos del conocimiento. Cuando venía pensando esta charla, esta conferencia y el taller en el que pudimos participar a la mañana, pensaba qué imágenes o qué fragmento de imágenes podía compartirles. Y elegí un fragmento de una construcción hecha por un artista que se llama Kelly Bosch, que hace producciones a través de inteligencia artificial generativa. Y les voy a pedir, para empezar esta charla, que nos dediquemos unos minutos simplemente a observar esto que nos propone Bosch, que está construido íntegramente por inteligencia artificial. ¿Reconocen alguna? Da Vinci. Da Vinci. ¿Quién más? ¿Quién más podría estar? ¿Alguien se anima? Ah, hubo un valiente, Da Vinci. ¿Quién más? Imaginen, no importa si no la aciertan. ¿Lo vieron a Colón? ¿Vieron una virgen medieval? ¿Vieron a Cervantes? ¿Lo vieron a Don Quijote? Todas esas figuras en realidad no son ninguna. Todas esas construcciones visuales son la articulación de la inteligencia artificial generativa hecha por este artista, que nos invita a pensar las mutaciones y las transformaciones en las que habitamos en este momento. Y si nosotros tuviéramos que pensar una clase para las ciencias sociales, como estábamos pensando hoy, ¿por qué no jugar con este juego? ¿Por qué no invitar a pensar a través de un recurso como la inteligencia artificial generativa qué aspectos de nuestra vida cotidiana, de los que conocemos, empiezan a dispararse cuando nosotros estamos en este momento de transformación? Así como se transforman las imágenes, estamos transformando nuestras prácticas y nuestra perspectiva acerca de la realidad. Y como el arte es parte de aquello que nos conmueve o intentamos conmovernos a través del arte, cualquier actividad generada por inteligencia artificial generativa que involucre lo artístico implica también una cognición que intenta conmovernos. Hoy, enseñar es habitar muchos mundos. Hoy enseñar es atravesar distintos territorios. Atravesar un territorio donde lo humano dialoga con lo más que humano. Y cuando digo más que humano no me estoy refiriendo exclusivamente a las tecnologías, me refiero a los entornos tecnológicos. ¿Qué significa hoy enseñar cuando ya no está del lado de la mano exclusiva del docente? ¿Qué significa hoy enseñar cuando no alcanza con que nosotros linealmente contemos un contenido? Porque ese contenido que estamos intentando relatar se intraproduce o se coproduce con la inteligencia artificial generativa en 2 minutos y medio junto a nuestros estudiantes. ¿Qué significa enseñar hoy cuando lo que tenemos que sostener es la incertidumbre? Y ahí recorté una frase entonces. Enseñar hoy es habitar un territorio donde lo movedizo, lo humano y lo más que humano se van a entrelazar. Entonces, no se trata de dar clases en este momento, no se trata de dar clases, sino empezar a formularnos algunas preguntas que impliquen pensar y reflexionar qué es aprender hoy y qué es crear en medio de tantas mutaciones. Para esto, investigué sobre 3 grandes categorías. La idea de transmedia, no se ve mucho pero está ahí, la idea de transmedia, la idea de mutación, la idea de inteligencia artificial generativa y la de la profanación. Cada una de estas
categorías van a dar cuenta de un tipo de práctica de enseñanza que está presente hoy en las instituciones educativas, pero muchas veces las invisibilizamos. Prácticas de enseñanza que se hacen presente de la mano y en la voz de nuestros estudiantes y eventualmente de algunos profesores más disruptivos o vanguardistas, pero que, sin embargo, tratamos de ocultarlas, ahora las vamos a ver en un ratito, tratamos de ocultarlas bajo el manto de esto no está sucediendo, allí nuestros estudiantes no aprenden. ¿Por qué hablamos de una didáctica transmedia? ¿Por qué hablamos de un fenómeno transmedia en la enseñanza? Porque nuestros estudiantes y nosotros mismos construimos conocimiento a través de dispositivos, plataformas y otros entornos. Estos dispositivos y plataformas nos habilitan, como diría Michel Serres, tener el mundo en nuestras manos. Y nuestros estudiantes y nosotros mismos vamos con la cabeza en nuestras manos. La segunda dimensión que planteo acá es la idea de mutaciones. En esta idea de mutaciones que sostengo y construyo junto a los estudiantes y a los docentes, implican cambios radicales en las maneras de enseñar, cambios que perduran. ¿Dónde emerge esta idea de mutación que no es nueva? Se hace muy visible, pero muy visible durante la pandemia. Durante la pandemia se instalaron algunas prácticas que ahora, aún hoy, podemos seguir sosteniendo. Y de hecho, ya no renegamos de aquellas prácticas. Antes de la pandemia, muchos docentes y muchas docentes decían: yo no me puedo animar a las tecnologías, no soy amiga de las tecnologías no puedo acercarme, no me sirven, no me involucran, no. Sin embargo, durante la pandemia, en muchas ocasiones, la única manera que tuvimos de acercarnos a nuestros estudiantes fue a través de mediaciones tecnológicas. Mediaciones tecnológicas más o menos digitalizadas, mediaciones tecnológicas más o menos formalizadas. Voy a hacer un paréntesis. Utilizábamos la tecnología, pero no necesariamente en esos momentos había mutaciones didácticas, porque muchos profesores y profesoras de la universidad habían decidido replicar sus clases presenciales a través de un Zoom, y después se preguntaban por qué sus propios estudiantes apagaban las cámaras o se iban a otros espacios, porque no habían repensado a la luz del propio lenguaje que tienen estos dispositivos cómo hacer para acercarnos a estos estudiantes. Sin embargo, la presencia de estas tecnologías hoy radicalmente cambia nuestra perspectiva de pensar la enseñanza y, por supuesto, cambia la perspectiva de pensar los aprendizajes. En el marco de todo este lío emerge en el año 2022, aunque todos o la mayoría de las personas presentes, si no lo saben, se los cuento, la inteligencia artificial, el concepto de inteligencia artificial, si hay algún ingeniero o ingeniera acá presente sabe, que se empezó a pensar la inteligencia artificial a fines del siglo XIX, donde una matemática y un matemático se juntaron a pensar, a imaginar cómo podían crear cálculos que se resolvieran automáticamente. Luego seguimos construyendo y a mediados del siglo XX emerge lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, ya pensando en la inteligencia artificial generativa. Mediados del siglo XX, y algunos teóricos que se dedican a investigar la inteligencia artificial generativa dicen que tiene primaveras y tiene inviernos, y ahora estamos pasando por la primavera de la inteligencia artificial generativa, por lo tanto no sabemos si vendrá o no, o va a perdurar esta presencia pregnante en nuestras subjetividades. ¿Por qué elijo hablar de inteligencia artificial generativa? Lo voy a leer de acá para no tener que darme vuelta, porque si no me va a agarrar tortícolis, ¿le parece bien? Porque si no voy a estar así, se va la voz. Entonces, porque la inteligencia artificial generativa genera expansiones didácticas, expansiones que generan más y más conocimiento. Y porque la inteligencia artificial generativa, aunque produce cortocircuitos de sentidos y nos alerta, esto que está diciendo la inteligencia artificial generativa, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Es un sesgo? ¿Es una alucinación? Esto que yo venía pensando en relación a mis marcos teóricos y conceptuales y vitales, lo que yo creía que era una verdad, y la inteligencia artificial generativa me lo está devolviendo como otra cosa. ¿En dónde encuentro, de nuevo, cómo reanimo la idea de verdad? Ya vamos a llegar hasta ahí, pero lo que estoy diciendo viene de un marco teórico bien filosófico, desde Foucault, que decía que la verdad, lo que nosotros entendemos como verdad, no es nada más y nada menos que una construcción epocal.
Es decir, que lo que entendemos por verdad hoy no es lo mismo que entendían los premodernos cuando creían que el mundo giraba, que el universo giraba alrededor de la Tierra, o los modernos cuando con una revolución copernicana, Galileo Galilei, pudimos ver, hasta ahora creemos en eso, que el universo gira alrededor del Sol. Entonces cada época aporta un régimen de verdad particular y tenemos que activamente hacerlo presente en nuestras aulas y preguntarnos sobre esto, porque no sabemos todavía cuál es el régimen de verdad que está aportando la inteligencia artificial generativa. Finalmente, en este esquema que armo de categorías de mundos ensamblados, de mundos que nos permiten inmersiones analógico-digitales, hay una idea que me parece que tenemos que tener presentes quienes estamos preocupados por la inteligencia artificial generativa y por cualquier tecnología. La idea de profanación. Y la idea de profanación está vinculada con intervenir, hackear y restituir al uso, discúlpenme, pedagógico, didáctico y de la enseñanza, aquello que hoy está centrado únicamente en sus usos comerciales. ¿Cómo hacemos para profanar las plataformas comerciales y restituirla a un uso pedagógico? ¿Cómo hacemos para correr el uso meramente mercantil de la plataforma a quien le estamos donando datos, que está generando algoritmos? ¿Cómo hacemos para restituir y ganar esa batalla en el terreno de la educación y de la enseñanza? En principio, poniéndola en cuestión en todas nuestras clases, en cada una de nuestras clases, y no prohibiéndola como hacen en muchas instituciones y en muchos niveles educativos. ¿Por qué pensar este ensamblaje? Porque hay un cambio radical del paradigma en educación. Un cambio que remite a las transformaciones que nosotros estamos pensando junto a nuestros estudiantes. Por supuesto que encontramos distintos docentes. Hay quienes queremos incorporar las tecnologías todas, la inteligencia artificial generativa, de modo crítico, pero las necesitamos incorporar porque es una transformación cultural presente, porque cambió nuestras prácticas y porque queremos generar nuevas experiencias de enseñanza y de aprendizaje. Y en este sentido cambia el paradigma educativo. Ya no nos concentramos exclusivamente, aquellos que estamos interesados en esta línea, ya no nos concentramos exclusivamente en enseñar un contenido específico. Estamos pensando cómo amplificar este contenido y darle cuerpo de pregunta y de conocimiento, y cómo amplificamos esto como una experiencia de aprendizaje y de enseñanza que perdure. Y aparecen algunos desafíos éticos, desafíos pedagógicos, desafíos epistémicos que nos trae la inteligencia artificial generativa, sin dudas. ¿Cuáles son los desafíos éticos que nosotros estamos sosteniendo en este momento? La presencia de la inteligencia artificial generativa nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, ¿quién produce este conocimiento? ¿Quién genera esta información? ¿En dónde se genera? ¿Qué brechas estamos profundizando? ¿Cómo podemos hacer para garantizar la justicia cognitiva y no delegar acríticamente, cognitivamente en la inteligencia artificial generativa? ¿Cómo podemos hacer para pensar la accesibilidad? Estos dilemas se instalan hoy cuando estamos hablando de esta tecnología, de este recurso, de este dispositivo que voy a insistir a lo largo de toda esta presentación que no es una herramienta. Y venimos charlando de esto hace 2 días, no es una herramienta. La siguiente es un desafío pedagógico, porque se abren nuevas preguntas en este momento. ¿Cómo? ¿Hay docentes acá presentes? Levanten la mano los docentes. Levanten la mano los estudiantes. Apá, muchos estudiantes. ¿Cómo los evalúan los docentes? ¿Cómo evaluamos los docentes? Y un gran desafío que tenemos hoy, junto a la inteligencia artificial generativa, es que los docentes empecemos a repensar las evaluaciones y que los estudiantes empiecen a pensar que ya no es posible copiarse, porque todo está a disposición. Si nosotros pudiéramos generar evaluaciones que incluyan la inteligencia artificial generativa como modo de construir conocimiento, y como decía una maestra, Edith Litwin, que la evaluación se convierte en una oportunidad de aprendizaje, seguramente hoy la evaluación tiene que ser hackeada, profanada e intervenida de otros modos por la inteligencia artificial generativa. Y esto no es un planteo inocente, es un planteo que remite a qué queremos hacer
hacer nosotros en la universidad? ¿Para qué estamos formando nosotros a estos y estas estudiantes en la universidad? Y hoy lo decíamos, no estamos formándolos simplemente para el mercado, no los estamos formando exclusivamente como profesionales, ingenieros agrónomos, veterinarios, profesores de nivel medio, profesores de nivel inicial, licenciados en ciencias sociales, médicos, médicas. Por supuesto que es importante esa profesión, por supuesto que queremos que egresen buenos profesionales, más vale que sí, pero queremos profesionales que egresen de nuestras universidades, y yo voy a hablar por Latinoamérica en general, por Uruguay, pero también por Argentina y por Brasil. Queremos profesionales que egresen de estas universidades reconociendo todos los insumos que las transformaciones culturales nos dan para poder cambiar el mundo y para generar nuevas preguntas. Es decir, estamos formando ciudadanos que tienen que pensarse en un mundo que todavía ni siquiera podemos imaginar. Y por eso es tan importante empezar a incorporar nuevas maneras de enseñar, nuevas maneras de evaluar y nuevas maneras de apropiarnos de lo que otros llamarán ciencia ficción. Es probable, pero la ciencia ficción nos enseñó mucho, y hoy hablábamos justo de eso. Julio Verne se imaginó la vuelta al mundo en 80 días cuando nadie se imaginaba la vuelta al mundo en 80 días. Y una película como Ella, en la que actúa Joaquín Phoenix, que a mí me encanta, y si no la vieron se las recomiendo, por favor véanla. Es una invitación a que nos corramos de la academia, pero volvamos a la academia de otro lugar. Su argumento más fuerte es el de un hombre que se enamora y mantiene una relación amorosa durante mucho tiempo con una computadora. Eso aparecía como ciencia ficción. Una computadora que se autodenomina Samantha. Ella sola se llamó Samantha. Y hay que ver cómo en el desarrollo de ese guión hoy podemos ver que esas cosas están sucediendo en la vida cotidiana. Y la otra cuestión que aparece son los... Perdón que avancé. Ahí está. Son los desafíos epistémicos. Y los desafíos epistémicos configuran la pregunta sobre el conocimiento. Entonces, ¿qué es conocimiento? ¿Qué es el conocimiento tradicional en la universidad? ¿Cómo este conocimiento tiene que mutar y cómo cambia? Y preguntarnos acerca del conocer es un gran desafío epistémico que no todos los docentes tenemos ganas de llevar adelante. Nos tenemos que preguntar entonces si esto que estoy enseñando es significativo para mis estudiantes, si es pertinente para mis estudiantes y si es pertinente además, válido, profundo, riguroso y con vigilancia epistemológica para el campo de conocimiento que yo quiero construir. Entonces, algo que quiero subrayar es cuando pensamos en la inteligencia artificial generativa, con todo lo que abre, no estamos banalizando el conocimiento, estamos poniéndolo en una situación crítica. Por todo esto, entonces, hablar de inteligencia artificial generativa implica la necesidad de un replanteo teórico y pedagógico, implica la necesidad de pensar estos cambios de paradigmas entramados en nuestras subjetividades. Y acá les puse en esta diapositiva, no son herramientas. La inteligencia artificial generativa nos habita nuestra subjetividad y nos permite ver el mundo de otra manera. Es decir, tiene una cualidad performativa. En tanto nosotros interactuamos, sabiéndolo o sin saberlo, con la inteligencia artificial generativa, estamos cambiando nuestro mundo y el mundo que nos rodea. Mucha gente me dice, cuando doy una charla, cuando charlo informalmente, yo no uso jamás la inteligencia artificial generativa, no me gusta. Así como decían antes de la pandemia, no me gusta usar el Zoom, el Meet o ninguna tecnología. Entonces la repregunta que a mí me resulta indispensable es: ¿vos usás el GPS del celular? Sí, entonces estás interactuando con inteligencia artificial generativa. ¿En tu celular? ¿Usás celular? Sí. ¿Te aparece el predictivo? Sí, entonces estás interactuando con inteligencia artificial. Querramos o no querramos, nos resistamos o no, y yo no digo que no esté bien tener una actitud de resistencia, ¿está claro? No tenemos que ser ingenuos, sabemos que hay capitalismo de plataformas, sabemos que alguien usa nuestros datos, todo esto lo sabemos y podemos resistirnos. Sin embargo, no podemos eludirlo como una situación que
que de alguna manera ya nos está afectando y está afectando los modos en los que estamos mirando nuestra realidad. Es una metatecnología, diría Flavia Costa. Ella dice que es una metatecnología porque es una tecnología de tecnologías. Y yo retomo esta idea de metatecnología pensando que es una tecnología que nos permite hacernos preguntas acerca de la tecnología. Y cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, se despliegan muchísimas cuestiones y preguntas y dilemas que por suerte aparecen sobre la mesa hoy de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Es un dispositivo, es decir, no es y cualquier dispositivo, ¿no?, genera una interacción con la subjetividad. No les voy a decir todos los marcos teóricos porque los voy a aburrir, pero también viene de la filosofía. Y es un agenciamiento. La inteligencia artificial generativa, y voy a seguir, sí, Deleuze y Guattari, Luciano Floridi, Donna Haraway, autores que hoy tienen una presencia impresionante en nuestras lecturas, nos van a decir que hoy la inteligencia artificial generativa no es una tecnología cualquiera, no es algo que podamos eludir, porque es un agente más con el que dialogamos permanentemente y construimos conocimiento. Algunas personas podrán decir es un compañero o una compañera que me ayuda a pensar. Y en tanto es un agente más que me ayuda a pensar, aunque tenga una posición crítica al respecto, en tanto es un agente más que me ayuda a pensar, tiene capacidad de agencia. La capacidad de agencia es la capacidad de cambiar este mundo, ¿no?, de apropiárselo y de cambiarlo. Y entonces deja de ser un mero instrumento para utilizar en nuestras clases. Porque la pregunta es, ¿cómo uso la inteligencia artificial generativa en mi clase? Ya la estamos usando. Después vemos qué hacemos con esto que está presente y cómo hacemos para ganar esa batalla a la luz de la disciplina que tengo que enseñar. Produce ensamblajes cognitivos, ya no pensamos solos y no son neutrales. En ningún caso la inteligencia artificial generativa es neutral. Todo lo que nos responde la inteligencia artificial generativa es producto de alguna intencionalidad, algún sesgo, alguna carga en particular. Cuando nosotros preguntamos, esto lo pongo como ejemplo porque me parece que es tan gráfico. Cuando nosotros le preguntamos quién ejerce la profesión de ingeniería, ven que no estoy poniendo ningún género, no dije ni ingeniero ni ingeniera, nos devuelve una imagen de un varón, de un hombre blanco, hegemónico. ¿Sí? Cuando le preguntamos quién ejerce la profesión de limpieza, nos devuelve la imagen de una mujer con una escoba. Todo esto son sesgos que nosotros tenemos que visibilizar delante de nuestros estudiantes. Estos son sesgos muy rápidos de ver, pero en cada una de sus disciplinas estos sesgos o alucinaciones, que son otras cosas aún peores, aparecen. Si ustedes son profesionales de las ciencias de la salud, le van a preguntar algo de las ciencias de la salud y conociendo van a poder detectar el sesgo desde donde le está hablando. Cuando yo le pregunto a la inteligencia artificial generativa o le pido que me haga un diseño de una planificación, entiendo desde qué sesgo cuantitativo, tradicional, de la vieja agenda de la didáctica me está construyendo esta actividad. Entonces es importante en principio dar cuenta de esta dimensión, de este dispositivo, de este ensamblaje cognitivo, para que nuestros estudiantes y nosotros mismos podamos tener un posicionamiento que profane, que intervenga y que hackee estas plataformas. Voy a ir más rápido porque si no, estamos entre el asombro y la sospecha. Vivimos en un tiempo de mutaciones, tiempos de cambios culturales y aparecen acá tres grandes preguntas. ¿Qué lugar ocupa la inteligencia artificial generativa en nuestras prácticas? ¿Qué desplazamientos produce y qué tensiones emergen? Entre el asombro y la sospecha no sabemos con cuál quedarnos. Todo lo que produce nos resulta interesante, pero todo aquello que produce nos genera una pregunta que interviene y que nos interpela o que nos debería interpelar. Hoy la inteligencia artificial generativa en nuestras prácticas dejó de ser un recurso periférico, se convierte en el centro de aquello que estamos diseñando. Ya no se trata de usarla, sino que se trata de entender cuáles son los escenarios didácticos que va generando. Se produce un desplazamiento de la enseñanza y de la evaluación de los contenidos puros y duros a conceptos, preguntas, conocimientos, interacciones otras y finalmente produce tensiones subjetivas en donde emergen en realidad en múltiples planos porque estamos cohabitando entre lo humano y lo más que humano. ¿Más bien?
¿Sí? Se me escapó el mouse. Algunas cosas que están pasando hoy que aparecen en general cuando hacemos los trabajos de campo y de investigación, la pregunta sobre la autoría, la pregunta sobre el plagio, la pregunta sobre la mentira, cuál es la producción primerísima de nuestros estudiantes y si en realidad lo que nos producen nuestros estudiantes no se la ha hecho íntegramente con la inteligencia artificial generativa, y nosotros entonces tenemos que empezar a pensar, empezar a pedirles, por ejemplo, a nuestros estudiantes los prompts, pedirles honestidad, pero también ser honestos con ellos y con ellas, porque también usamos la inteligencia artificial generativa, aunque la escondamos detrás de nuestras carpetas y dijimos nosotros preparamos nuestra clase. La mayoría de las imágenes que ustedes ven en esta presentación fueron hechas por inteligencia artificial generativa en diálogos que me llevaban mucho tiempo. Por ejemplo, esta imagen con Leonard ahí es una de las inteligencias artificiales generativas, en donde le iba afinando el prompt de acuerdo a lo que yo quería que ustedes vieran en este momento. ¿Cuáles son las coordenadas contemporáneas para pensar hoy la inteligencia artificial generativa? Problematizar la enseñanza, en principio, porque tenemos que asumir la tensión entre las tradiciones y las transformaciones culturales. Analizar y reconocer las subjetividades juveniles y las subjetividades emergentes como cambios radicales. Ahora los vamos a abordar, si es que les interesa. Entender los escenarios didácticos como alternativos y entender entonces que nuestras clases no terminan en el aula magna ni empiezan en el aula magna. Hay una reontologización del concepto del aula, dónde empieza y dónde termina la enseñanza, y es un dilema que los docentes y las docentes tenemos presentes todo el tiempo, y luego empezar a pensar en una didáctica que sea más indisciplinada, es decir, más molestas con la hegemonía, ¿no? que interpelen e interrumpan el canon, pero también una didáctica que trabaje interdisciplinariamente, una didáctica que no piense exclusivamente en mi disciplina, una didáctica que dé cuenta de las intervenciones artísticas, los museos, los memes, los podcasts, las imágenes que se construyen con inteligencia artificial generativa, los TikTok, etc. ¿Quién de acá, y ahora esto es relevante me parece a mí, quién de acá no se comunicó alguna vez por WhatsApp solamente con un emoji? Hago un silencio porque creo que la mayoría, a lo mejor hay alguien que no se anima a decirlo, puede pasar que alguna, pero la mayoría de las personas presentes acá alguna vez al menos contestaron solamente con un emoji un largo mensaje de WhatsApp, o poniendo un dedito para arriba, o con algún... Eso quiere decir que nosotros también como adultos y adultas transformamos nuestras maneras de comunicar y transformamos nuestros lenguajes. Si no entendemos esto, estamos entendiendo poco de las posibles transformaciones que tenemos que hacer hoy en el nivel educativo, en todos los niveles educativos, en la universidad por supuesto. Si no entendemos esto, no entendemos cabalmente que nuestros estudiantes pueden consolidar conocimientos rigurosos, como decía hoy, y con vigilancia epistemológica, y dar cuenta de esos conocimientos a través de otros recursos que no sea un parcial escrito, individual, a libro cerrado y eventualmente con un múltiple choice. Esto nos interpela mucho, y por eso también la idea de la interdisciplina. Emerge lo alternativo en tres lugares centrales: las transformaciones culturales, las subjetividades emergentes y estos escenarios sobre los que estuvimos hablando hace un minuto que voy a desarrollar. La inteligencia artificial generativa está en el mismo plano que durante muchos años estuvo cualquier tecnología. Wikipedia, ¿se acuerdan? No, son todos más jóvenes que yo, todos son más jóvenes que yo en este aula, todos y todas. Cuando empecé a dar clases, la tecnología era muy sencilla, no existía, ni siquiera existía la computadora. En mi casa, les voy a contar esto, en mi casa hay una máquina Remington, una máquina de escribir Remington. Las máquinas de escribir Remington son esas de teclado, ¿no? Que hacen tic, tic, tic. Y un día mi hija siempre fue muy preguntona, dice: mamá, ¿no le falta la pantalla a esto? Claro, no concebía de ninguna manera que eso era una tecnología que usábamos para escribir también. Y otra cosa que me dijo, pero esto sí lo conté como anécdota: cuando yo era joven, todavía la tele se veía en blanco y negro, no existía la televisión a color, ¿no? Llega, según lo que me contaron, en Uruguay y en Argentina, más o menos para la misma época, en el Mundial 78 aproximadamente, pero yo ya era joven para esa época,
Y cuando le contaba esto a mi hija, le dije, había televisión blanco y negro. Entonces se queda mirándome y me dice, entonces vos veías todo en blanco y negro. O sea, el mundo de la tecnología, lo cuento porque son anécdotas reales, familiares, y el mundo de la tecnología, aunque no lo creamos, hace que veamos, la tecnología hace que veamos con un determinado lente, con un determinado prisma todo nuestro mundo alrededor. Y Ágata, mi hija, creía genuinamente que yo veía en blanco y negro antes de 1978 el mundo. Entonces, esto, prohibicionismo, solucionismo. Tenemos los que quieren prohibir la inteligencia artificial generativa en las instituciones, en cualquiera, ¿no? Nivel primario, secundario, universidad. Hay que prohibirla, hay que regularla, hay que controlar, vigilar y castigar. Volvemos a Foucault. Y hay otros que piensan que no, que la inteligencia artificial generativa viene a solucionar todo, como todas las tecnologías, viene a traernos un mundo paradisíaco, la utopía. Bueno, en ese punto tenemos que estar como en un punto intermedio. Ni el prohibicionismo digital, ni la ingenuidad digital con el solucionismo digital. ¿Está claro? Y lo que vengo a compartir con ustedes, o lo que estoy compartiendo con ustedes, es esta posición crítica de la inteligencia artificial generativa. No vengo a decirles es fantástica, vengo a decirles que estamos habitados por la inteligencia artificial generativa, no la podemos eludir, entonces tenemos que hacer algo con esto. No ser ingenuos, trabajar fuertemente con nuestros estudiantes, trabajar hacia nosotros mismos, trabajar para las familias, para los otros niveles educativos. Y esto entonces nos obliga a pensar hoy sobre la producción de conocimiento y reconfigura cabalmente qué significa saber, qué significa aprender, y por lo tanto reconfigura las relaciones de poder. ¿Por qué muchos docentes no quieren utilizar ninguna clase de tecnología? Y sobre esto vengo investigando hace más de 20 años, 30 años, pero hace 20 años concretamente, que fue cuando terminé la maestría, estaba investigando estas cosas, aparecían claramente los profesores que no querían que sus estudiantes ni siquiera tuvieran una computadora, porque ellos sentían que veían, percibían que su lugar de saber y de poder era desplazado. Y lo que hay, efectivamente, lo que vemos es que hay una fuerte desjerarquización del conocimiento de los docentes, pero no por menospreciarlo, sino porque se hace más horizontal. Y en ese punto los docentes tenemos que estar abiertos a escuchar qué traen hoy los estudiantes y cuestionar ese saber que traen los estudiantes si no es riguroso y si porta error. Pero escuchemos a los estudiantes, por favor, y los estudiantes y las estudiantes, hagan visible su voz, por favor, porque aquello que ustedes están recabando de esta inteligencia artificial generativa no necesariamente va en consonancia con las investigaciones más rigurosas de la disciplina en la que están trabajando. Y eso es lo que tenemos que empezar hoy a amasar como concepto didáctico, como concepto de enseñanza. Ya les dije que son tecnologías performativas y solamente les voy a decir cuatro palabras. ¿Qué hace la inteligencia artificial generativa? Desafía los regímenes de veredicción. Entonces nos hace preguntar si esto es verdadero o no. Los desafía, los cuestiona y quiere instalar otros. Entonces ahí donde la inteligencia artificial generativa quiere instalar un régimen de veredicción, tenemos que estar los humanos para resistirnos, ¿sí? Entonces hay un diálogo humano más que humano. Cuestiona las fuentes tradicionales del conocimiento y de la autoridad. Crea la sensación de inestabilidad, principalmente los docentes. Crea la sensación de, bueno, ahora van a aprender de otra cosa, ¿no? Así como en algún momento Sócrates decía que no había que enseñarle a escribir a nadie, pero a nadie, porque la gente iba a simular ser inteligente y sabia, y entonces en lugar de retener con su memoria, iban a mirar aquello que estaban escribiendo. ¿Qué hubiese pasado si le hubiésemos hecho caso a Sócrates? ¿Qué hubiese pasado hoy si sigo con ejemplos que ya los que me escucharon ayer y antes de ayer van a decir, se repite, pero son tan potentes? ¿Qué hubiese pasado si Gutenberg no hubiese inventado la imprenta? ¿Qué hubiese pasado si Turing no se hubiese puesto a investigar qué de las respuestas de una máquina podían ser parecidas o no a las respuestas de un ser humano? No estaríamos acá sentados, sin duda, mucho menos en instituciones educativas que nos hacen pensar sobre esto. Entonces las tecnologías no son nuestros enemigos. Nos damos cuenta hoy, en el 2025, que Wikipedia no era tan mala, pero sin embargo, en el 2020 los profesores prohibían usar Wikipedia. Nos damos cuenta hoy que hasta las normas APA para quienes se dedican a investigar nos permite citar una inteligencia artificial generativa y también nos permite citar Wikipedia.
entendamos que hay un mundo que está cambiando y que está desafiándonos, cuestionando, creándonos estas sensaciones de inseguridad y que entonces nos obliga a reconsiderar nuestras prácticas de enseñanza y nos obliga a reconsiderar nuestros diseños didácticos y nos obliga a mirar más, mirar a nuestros estudiantes y descubrir qué les está interesando y qué están sabiendo. Y produce, esto que les decía antes, cortocircuitos de sentido. Nos alerta acerca de lo que creíamos, produce conflictos cognitivos, produce algo que me enriquece en realidad porque me hace pensar de otra manera y cambia mi horizonte. Hay un reordenamiento digital. En este reordenamiento se alteran las relaciones del saber y del poder, emergen nuevas tensiones que se generan en el marco de estas ecologías digitales y aparecen estos desafíos didácticos que se hacen visibles cuando nosotros nos sentamos a pensar una clase. Dentro de estas transformaciones culturales, las instituciones pueden decidir cualquier cosa, pero muchas instituciones hacen esto: las rechazan, las invisibilizan, crean normas muy estructuradas y algunas las incluyen solamente de manera instrumental, ¿no? Porque se resisten. Entonces, las rechazo y las dejo afuera, ¿no? En la escuela secundaria, por ejemplo, en Argentina, no sé si sucede esto en Salto o en Uruguay en general, en algunas escuelas secundarias, si me permiten las anécdotas, les hacen dejar a los chicos sus celulares en una cajita, la cajita de los celulares. Una vez me tocó ir a hacer una observación no participante en una escuela secundaria y los chicos y las chicas dejaron sus celulares en la cajita. La profesora contó celulares y contó chicos, ¿no? 20 celulares, 20 chicos. Y yo veía, no quiero acercarlo porque hace ruido el micrófono, que había chicos que estaban abajo. Entonces cuando salí en las entrevistas que le hacía a los chicos, porque en realidad yo estaba ahí para entrevistar a los chicos, digo, ¿pero vos tenías un celular? Ah, sí, yo le miento a la profe. Le dejé el celular viejo, que ya no tiene nada, no tiene ningún dato, y yo tengo mi celular abajo de... O sea, ni siquiera esa medida de rechazo o de control sirve. Nuestros estudiantes tienen relojes, tienen lentes, tienen celulares mulatos que les permiten seguir interactuando con las tecnologías. El rechazo no es el camino. La invisibilización, acá no ocurre nada, las normativas muy estrictas y por supuesto, y esto me voy a detener solo un segundo, la inclusión instrumental, es decir, pensar que estamos innovando solo porque estamos incluyendo alguna tecnología. Y por más que ustedes incluyan inteligencia artificial generativa, si la van a usar para lo mismo que la vienen usando desde hace 10, 20 o 30 años para dar sus clases, en realidad no estamos innovando nada y la estamos usando instrumentalmente para incluir este sesgo de innovación. Ya vamos a tener que ir terminando por ahora principalmente. Las subjetividades emergentes, ¿cómo son nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes tienen subjetividades ensambladas, tecnomediadas, se definen en la interacción con sus pares, pero también en la interacción con las tecnologías. Muchos y muchas jóvenes, ustedes lo saben, están preocupados, no mucho, pero sí lo miran, por cuántos likes le dieron al último reel de TikTok que publicaron. Y tengo hijas de la edad de ustedes, y a veces la veo a mi hija, pobre, hoy me va a matar si sabe que lo mencioné tanto, mirando y dice, ay, ¿viste cuántos likes me pusieron por esto? Hay algo que los vincula con esa clase de reconocimiento. Tenemos que trabajar sobre esas cosas. Tienen cogniciones completamente distribuidas, así como nosotros teníamos una cognición bien situada, ¿no? Aquí, ahora, en el aula, en el libro, nuestros estudiantes tienen cogniciones distribuidas en plataformas, en dispositivos y en otras tecnologías que desconocemos. Son más flexibles de lo que fuimos nosotros, tienen una mente mucho más desterritorializada, que territorializan cuando vuelven al aula, cuando vuelven a su vida cotidiana. Tienen vínculos con personas de otros lugares que nosotros jamás imaginamos poder tener. Tienen cambios en los vínculos, en la idea del conocimiento y tienen nuevas formas narrativas. Nos cuentan las cosas de unas maneras que nosotros jamás imaginamos. Y si yo les dijera a los estudiantes y a las estudiantes de acá, por ejemplo, armen un reel de TikTok para contar y explicar un contenido de cualquiera de las asignaturas que ustedes están cursando, estoy segura que me entienden a los 2 segundos qué tienen que hacer, y estoy segura también que si no están completamente afianzados en esos conocimientos, van a recurrir a esos conocimientos que están escritos o en una clase teórica o en la inteligencia artificial generativa para traducirlo en un formato nuevo. Es rápido, sí, pero es profundo también.
no le quita profundidad, no le quita rigurosidad. Y fundamentalmente somos, decimos los jóvenes, pero todos somos un poco cyborgs, como decía Donna Haraway. Los escenarios didácticos alternativos que se despliegan son performativos, son transductivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el escenario donde yo estoy enseñando y aprendiendo es un entre, no es un conocimiento cristalizado, no se termina acá el conocimiento. Son postdisciplinarios. Mi disciplina se extiende y se ramifica y hace rizoma con otras disciplinas. Estos son los escenarios didácticos alternativos que están en plataformas, en dispositivos, en la inteligencia artificial. Son habitados por esta subjetividad de cyborg y son abiertos y generativos. En este contexto, atravesado por fuertes mutaciones de las que hablábamos al principio, ¿cómo hacemos para no habitar en estos marcos teóricos que comparto con ustedes escenarios didácticos alternativos que además nos involucran subjetivamente? ¿Cómo hacemos para poder abordar estas tensiones o estos desafíos didácticos, que es comprender la ruptura, ¿no?, de los dualismos? Ya no se trata de un mundo analógico y un mundo digital, eso está roto por completo. No se trata de contenidos y evaluaciones. ¿Cómo hacemos para promover otras preguntas? Y hay algunas tensiones éticas de las que hablamos, pero quiero, aunque sea mencionarlas rápidamente. La autoría y la originalidad, ¿no? ¿Qué entendemos hoy por conocimiento legítimo? Los sesgos algoritmos, ¿qué sucede con la opacidad, con la justicia cognitiva, con la justicia epistémica? ¿Qué exclusiones estamos provocando hoy por la inteligencia artificial generativa? ¿A quién no estamos incluyendo? Y aparecen un montón de desafíos en la enseñanza, pero me quiero detener en esta diapositiva un segundo, que es la de la reontologización del aula. Emergen nuevas preguntas y por lo tanto no sabemos genuinamente dónde empieza y dónde termina la enseñanza. Ya no somos solo nosotros los docentes y las docentes quienes enseñamos. Hay otros entornos que favorecen también los aprendizajes. Y si entendemos que hay una enorme ruptura, que Mariano decía y lo hizo referencia, hay un autor que se llama Fenstermacher que habla de esto, hay una enorme ruptura entre la enseñanza y el aprendizaje, que no se trata más del binomio enseñanza-aprendizaje, que son dos procesos diferentes que se pueden dar en simultáneo, ¿no? Y que incluso en el propio docente, cuando yo enseño, también aprendo, pero son dos procesos cognitivos diferentes. Entonces es el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, y que no siempre que yo enseño, mi estudiante aprende. Podemos entender hoy que muchas veces mi estudiante aprende aunque yo no haya enseñado nada. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta hoy para repensar y reontologizar el aula que estoy habitando y que están habitando mis estudiantes. La segunda cuestión, y la primera que dije es fundamental, la segunda cuestión es que estamos viviendo en una ecología rizomática que se va expandiendo, que se va transformando, que está en constante cambio, y esto implica asumir necesariamente que las tecnologías transforman los modos de ser, de estar, de conocer y de relacionarnos con los otros, pero también con la propia tecnología. El aula ya no es más un lugar físico estable, ¿no? Ya no es este lugar en el campus universitario de la UDELAR en Salto, no es solo esto. Ahora el aula físico delimitado por paredes se convierte en una interfaz más como nosotros, una interfaz tecnocultural, una interfaz política en la que van a converger flujos heterogéneos de conocimiento. Y se pasa entonces de un espacio cerrado, de un aula tradicional, con límites bien definidos, con arquitecturas donde están nuestros estudiantes sentados uno detrás de otro y jamás nos preguntamos por qué estamos sentados uno detrás de otro. Y tiene que volver Foucault para decir que este sentarnos uno detrás de otro implicó el disciplinamiento de los cuerpos, que estuviéramos callados, que solo pudiéramos verle la nuca a nuestros compañeros de adelante, que no pudiéramos hacer ningún gesto de complicidad así para mirar, y que si lo hiciéramos la profe o el profe que está adelante, que tiene el poder, se da cuenta, entonces nos dice: hey, ¿qué estás charlando? ¿Qué estás diciendo? Esto
que naturalizamos también es una tecnología. Estas aulas, como las conocemos, también son tecnología. Y cuando empezamos a discutir sobre las tecnologías, tenemos que poner sobre la mesa que estar sentados uno detrás de otro y habilitar que nuestros estudiantes estén centrados uno detrás de otro, también es una tecnología que está vinculada con el saber y con el poder. Dicho esto, pasamos a una interfaz tecnocultural que amplifica este aula, que la democratiza en un sentido. Ahora, después después habrá que charlar qué significa democratizar, pero que la horizontaliza. Una interfaz en donde nosotros, como docentes, perdimos ese poder que teníamos antes de controlar si hablaban o no hablaban, porque hoy pueden incluso estar sentados uno detrás de otro y estar con un celular mandándole el mensaje al compañero que tienen atrás, y de repente vemos dos, quienes miran a sus estudiantes lo pueden percibir, vemos dos estudiantes, una estudiante que está sentada acá como Natalie y otro estudiante que está allá en el fondo sentado como el caballero que está en el fondo, y de repente veo a los dos riéndose, ¿no? Y ahí entendí todo, entendí que se habían hecho un chiste y que están generando un lazo de complicidad, por más que estén sentados uno detrás de otro. Dicho esto también, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Y por qué quisiéramos eludir estas tecnologías? Este desplazamiento va del dominio del contenido hacia el diseño de experiencias generativas, de las clases que dejan de centrarse en la pura reproducción de información y se van orientando hacia la creación y la interpretación del conocimiento. Tenemos que repensar nuestras planificaciones, tenemos que reconfigurar las consignas, no podemos armar consignas que nuestros estudiantes puedan resolver linealmente con la inteligencia artificial generativa. Armemos consignas en las que dialoguen con inteligencia artificial generativa, pero que den cuenta de esto, que las hagan visibles. Y por supuesto, insisto con esto porque para mí es todo un temazo, reconsiderar la evaluación, porque tenemos que pasar del producto al proceso, de la corrección a la reflexión, y ahí hay que tomarse el tiempo, y de la autoría individual. Este parcial es de Miriam Kapp y nada más que de Miriam Kapp. Y sin embargo, muchos parciales deberían, y de hecho están hechos en coagencia, con una inteligencia, con una tecnología o con un compañero o con una compañera. Entonces, empezar a repensar esta idea de las evaluaciones desde otras perspectivas. Voy a avanzar, creo que acá vamos a ir cerrando, me tomé más de una hora. Tenemos que volver a percibir la enseñanza como un acto de cuidado, como un acto de, no es una banalidad y no es una ingenuidad lo que les voy a decir ahora, como un acto de amor que recupera el deseo, el propio como docente, porque algo me llevó a la docencia, pero también recupera el deseo de mis estudiantes, de estar ahí, que tengan ganas de estar ahí, el deseo de aprender eso que queremos enseñar, el deseo de indagar más allá de lo que le estoy diciendo, la curiosidad, algo que recupere la enseñanza como un acto de cuidado y de amor. Cada clase, cada vínculo, cada pregunta nos desautomatiza, nos vuelve más humanos. Cuando nosotros aprendemos el nombre y el apellido del pequeño grupo con el que estamos, no les digo cuando hay 500 o 1000, está claro, ¿no? Pero cuando estamos en un pequeño grupo y tenemos esa oportunidad y nos aprendemos el nombre y hacemos el esfuerzo por aprendernos el nombre, aunque no lo podamos memorizar, el estudiante lo reconoce. Estamos generando un vínculo humano. Cuando le preguntamos ¿qué te resultó difícil de esto? ¿O qué te pasó? También estamos generando un vínculo humano. Y no estamos delegando cognitivamente ni afectivamente todo eso a la inteligencia artificial generativa. Porque ahí, en esa conversación entre docentes, estudiantes, tecnologías, ¿no? En esa conversación la enseñanza vuelve a ser un acto fuertemente político, pero también epistémico, ético y generativo. Nosotros tenemos que recuperar este mundo, porque pensarlo de esta manera puede ser, no sé, yo creo en esto, ¿no? Pensar un mundo conmovido, pensar una enseñanza que involucra los afectos, una enseñanza que vuelve a poner el diálogo presente, una enseñanza que favorece la imaginación. ¿Qué pasaría si usamos esta otra fórmula? ¿Qué pasaría si vemos este otro escenario social de esta otra manera?
¿Qué pasaría si esto que nosotros creemos que es el complejo de Edipo es otra cosa? No sé. ¿Qué pasaría si hagamos uso de la imaginación junto a nuestros estudiantes y volvamos, claro que sí, al centro de los conocimientos que nosotros tenemos que compartir con ellos y con ellas? Entonces, preservar esta lentitud, preservar el tiempo, preservar las conversaciones, yo creo que hacen de un mundo algo más plural, más justo, más humano. Con esta diapositiva voy a terminar y espero, si tienen preguntas, las que quieran. Yo creo que la articulación, el vínculo entre didáctica y las tecnologías, lo dejé ahí escrito, no nos obliga a elegir entre unas y otras. Estamos habitados por ambas, por la didáctica, por las prácticas de enseñanza, por nuestra subjetividad y por las tecnologías. No elijamos, porque en la medida que elegimos y transformamos esto en una mera herramienta, nos empobrecemos. Tenemos que habitar la complejidad de estar viviendo en este mundo tan complejo. Tenemos que habitar la complejidad de estar habitando un mundo donde estas tecnologías eran algo completamente inusitado para nosotros, los que estamos más cerca de los 60 años que de los 20, o de los que están naciendo en este momento. Entonces, no elijamos entre una y otra. Habitemos esa complejidad. Creemos zonas en donde no haya solo interacciones, sino lo que Barad va a decir, Karen Barad, una referente teórica para mí, va a decir, entre las tecnologías y los humanos hay intraacciones. Eso es fantástico. Es decir, no hay solo interacciones, no es que sea entre los dos. Hay algo que nos produce simbiosis y por eso ella lo llama interacción. Cuando empecé a leer su texto dije, ¿habrá un error de traducción? O sea, ¿habrá un error de edición? Cuando empecé a leer la palabra interacción, habrán querido decir interacción y sin embargo no, ella sostiene a lo largo del texto por qué utiliza la palabra interacción. Mutar, expandir, desbordar, encender la curiosidad, yo creo realmente que es el mayor desafío que nos queda hoy para enseñar y para poder entender que lo que hacemos no es técnico, aunque dialoguemos con la inteligencia artificial generativa, sino que es humano y tal vez mucho más que humano. La educación lo necesita, nuestras prácticas de enseñanza lo necesitan, nuestros estudiantes lo necesitan también, y yo creo que el mundo se va a transformar en la medida en que podamos poner esto al menos como una pregunta delante de nuestras planificaciones, de nuestros diseños didácticos y de nuestras evaluaciones. Muchísimas gracias.